Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana narcisista saboteó mi boda, sedujo a mi prometido y fue desheredada. La venganza del karma fue brutal y dejó a todos atónitos ante el desenlace inesperado. Permítanme contarles sobre mi hermana mayor, Diana, de 29 años. Parece que no soportaba mi mera existencia, convencida de que yo disfrutaba de una vida que no merecía. Actualmente, está divorciada y vive con nuestros padres debido a su situación de desempleo. Abandonó la universidad por un novio adinerado, quien eventualmente la dejó cuando descubrió su verdadera personalidad. Desde pequeñas, nuestra relación nunca fue buena. Diana era considerada la guapa e inteligente, aunque un poco egocéntrica. Mis padres siempre la alababan y tomaban su partido, dejándome con una sensación de inadecuación. La gente elogiaba su apariencia mientras yo era simplemente la hermana del montón, y ella aprovechaba esto para manipularme, insinuando que nadie me apreciaba realmente. Esas críticas infantiles dejaron una profunda huella en mi autoestima. Mis padres rara vez me apoyaban y pasaban por alto mis sentimientos, ya que Diana siempre cumplía con sus expectativas. Como resultado, me distancié emocionalmente de ellos durante mi infancia y adolescencia. Diana solía traer amigos a casa cuando nuestros padres estaban trabajando. Sus amigos a menudo invadían mi espacio personal, y en una ocasión arruinaron un proyecto escolar importante, casi causando que reprobara. Estaba a punto de contárselo a mamá, pero Diana me chantajeó, amenazando con compartir fotos vergonzosas mías con mis compañeros de clase. Tenía 14 años en ese momento y me aterroricé ante la idea. Diana nunca asumía la responsabilidad de sus acciones y contarle a mis padres era inútil, ya que rara vez prestaban atención de todos modos. Hizo innumerables cosas que me hicieron desarrollar un profundo resentimiento hacia ella. Mamá casi nunca estaba de mi lado, aunque ocasionalmente papá la enfrentaba. Una vez usó mi teléfono para enviar fotos humillantes mías a mi grupo de amigas, todo porque me quejé con papá sobre su comportamiento. Luego, accidentalmente, derramó café en mi vestido de graduación y actuó como la víctima, llorando y afirmando que fue un accidente. Dejé de confiar en ella por completo. No logro entender por qué albergaba tanto odio hacia mí. Con el tiempo, me di cuenta de que era una narcisista y que sus acciones no tenían nada que ver conmigo personalmente. Su comportamiento era una señal de alarma importante en sus relaciones y engañaba sistemáticamente a todos los chicos con los que salía. Me avergüenza admitirlo, pero también era una cazafortunas descarada. Su ex, que sorprendentemente sigue siendo mi amigo, lo confirma. Básicamente, era bastante cruel de adolescente, y como adulta, su comportamiento empeoró considerablemente. Gran parte de la culpa recae en mis padres, que nunca intentaron disciplinarla adecuadamente. Las cosas comenzaron a mejorar para mí después de la escuela. Me esforcé mucho para entrar en la universidad de mis sueños y tras unos años iniciales de lucha, conseguí el trabajo que siempre había deseado. Allí conocí al amor de mi vida, Adrián, en una conferencia de la empresa. Era inteligente, amable y atractivo. Conectamos instantáneamente y empezamos a salir a los pocos meses. Viajamos mucho durante las vacaciones. Salíamos a menudo y hacíamos excursiones, lo que ayudó a fortalecer nuestra relación. Adrián tenía una buena relación con su familia, así que me presentó a sus padres y hermanos solo unos meses después de iniciar nuestra relación. Sin embargo, me tomé mi tiempo para presentarlo a mis padres. La razón principal de mi reticencia era Diana y sus malas intenciones. Siempre tuve la inquietante sensación de que ella encontraría la manera de arruinarlo todo. Ella siempre había sido la favorita y la que obtenía lo mejor durante nuestra infancia y adolescencia, y ahora que mi vida iba mejor que la suya, estaba segura de que no podría soportarlo, especialmente en lo que respecta a mi relación. Después de 1 año y medio de noviazgo, finalmente le conté a papá sobre Adrián. Se alegró de que hubiera encontrado a alguien digno de mí y nos invitó a cenar. Estaba emocionada, pero igualmente estresada porque sabía que Diana podría hacer cualquier cosa para sabotear mi felicidad. Aunque Adrián conocía la dinámica familiar, lo discutí en detalle con él. Él lo tomó con calma y me aseguró que manejaría la situación. Unos días después de mi llamada a papá, recibí una llamada inesperada de Diana. Fue sorprendente porque nunca me había llamado antes. Me interrogó sobre Adrián y cuándo visitaría la casa. Estaba inusualmente interesada en conocer detalles sobre él.
Supongo que mamá le habría contado que estaba en una relación seria. Intentaba mostrarse amigable conmigo, pero yo era consciente de las verdaderas razones detrás de su repentino interés. En ese momento, me invadió la preocupación sobre si realmente debería correr el riesgo de presentar a Adrián a Diana, sabiendo que sus intenciones no eran buenas. También consideré la alternativa de invitar a mi padre a mi casa para presentarle a Adrián en un ambiente más controlado. Actualización 1. Gracias por todos los consejos útiles. Algunos de ustedes pidieron más información sobre Diana, así que aquí va. Es cierto que la actitud de mis padres, especialmente la de papá, cambió respecto a mi hermana después de su divorcio, y ella misma fue responsable de arruinar las cosas. Aunque era académicamente brillante, tan pronto como ingresó a la universidad, toda su atención se desvió hacia su apariencia física. Diana conoció a un chico llamado Javier, que provenía de una familia adinerada, e inició una relación con él, abandonando sus estudios en el proceso. Yo estaba en mi último año de secundaria, preparándome intensamente para los exámenes de ingreso a la universidad, y ella constantemente me decía que nunca lograría entrar a mi universidad soñada, pero lo logré. Por primera vez, obtuve la validación de mis padres. Estaban felices y orgullosos de mí, pero mi hermana estaba consumida por la envidia. Cuando toda la atención se centró en mí y no en ella, mis padres organizaron una fiesta de celebración con familiares y amigos cercanos por mi logro académico. Ella, incapaz de soportar no ser el centro de atención, decidió arruinar mi fiesta y acaparar todos los focos, así que anunció su compromiso con Javier ese mismo día. Era evidente en la expresión de Javier que no tenía idea de esto, pero ella logró su objetivo de hacer que ese día girara en torno a ella. Diana siempre me restregaba en la cara los costosos regalos que Javier le compraba y me decía que yo nunca conseguiría un esposo rico porque era poco atractiva y nadie querría salir con alguien como yo, haciéndome sentir constantemente inferior. Le respondí que no era una cazafortunas como ella y que podía pagar mis propias cosas, mientras que ella podía quedarse con el esposo rico que tanto anhelaba. En general, era mezquina y la persona más egoísta que he conocido en mi vida. Una semana después, Diana y Javier formalizaron su compromiso, y yo ya estaba en la universidad, por lo que no asistí a la celebración. Durante mis años universitarios, prácticamente no tuve ningún contacto con ella. Volver a casa durante las vacaciones se sentía bien porque Diana estaba viviendo con Javier. Incluso durante las festividades, a menudo realizaban viajes a destinos exóticos. Después de un año de noviazgo, se casaron en una boda ostentosa. Naturalmente, la mayoría de los gastos los cubrió Javier. Papá pagó el resto por cortesía, ya que ella no generaba ingresos propios. Su matrimonio tuvo una corta duración y, después de 3 años, se divorciaron. La razón que me dieron fue que Diana no quería tener hijos, pero Javier ansiaba ser padre, aunque él me aseguró que nunca la presionó al respecto. Me molestaba cómo ella nunca reveló su preferencia antes y evadió la conversación durante 3 años de matrimonio. Javier también mencionó sus hábitos de beber en exceso, su afición por las fiestas, coquetear con otros hombres en bares y que ella se casó con él principalmente por su dinero, sin una verdadera conexión emocional. Me pregunté cómo pudo ser tan ingenuo para no darse cuenta de sus motivos durante tanto tiempo. Javier me mostró videos donde se veía a Diana bebiendo con otros hombres que la tocaban de manera inapropiada, sin que ella los detuviera. Fue un alivio que finalmente se librara de ella. Mis padres, inicialmente, se pusieron del lado de Diana y culparon completamente a Javier por supuestamente presionarla para tener hijos, sin reconocer la responsabilidad de Diana en el asunto. Tras el divorcio, Diana se mudó de vuelta con nuestros padres porque no tenía ingresos propios. Había abandonado la universidad para casarse con Javier y ahora, 5 años después, se encontraba sin título universitario ni experiencia laboral. Fingía estar traumatizada por el divorcio, pero en realidad parecía aliviada de ser libre. En menos de un mes después de la separación, volvió a sus antiguos hábitos de salir a clubes nocturnos y tener encuentros casuales. Su vida parecía girar en torno a citas semanales y dejar plantadas a las personas. Sus historias de Instagram eran suficientes para que yo supiera lo que realmente estaba haciendo. Después de 2 años de carrera, conseguí el trabajo de mis sueños con un buen salario, y mis padres estaban encantados. Visité la casa después de recibir la oferta de trabajo, y papá estaba muy orgulloso de mí. No podía estar más feliz.
Estábamos cenando cuando Diana regresó a casa, aparentemente ebria. Papá se molestó al verla y le dijo que debería haber buscado educación como yo y no arruinar su vida por Javier, resaltando cuánto estaba ganando yo, mientras que Diana todavía dependía de ellos económicamente. Mamá le pidió a papá que no hiciera ese tipo de comentarios. Al escuchar esto, Diana explotó y azotó la puerta al salir. Fue entonces cuando papá pareció darse cuenta de lo consentida que era Diana. Le dijo a mamá que hiciera entender a Diana que necesitaba tomar su vida en serio y volverse independiente en lugar de seguir dependiendo de ellos. Le agradecí por eso porque más tarde, Diana entró a mi habitación y me dijo que nunca podría ser como ella, sin importar cuánto dinero ganara. Me hizo comentarios hirientes sobre mi cuerpo, señalando mi gordura abdominal y mejillas regordetas. Estaba harta de ella. Cuando era adolescente, solía sentirme mal con todos estos comentarios, pero ahora simplemente no me afectaban. Me reí de ella y le dije que realmente no quería ser como ella, y que claramente necesitaba corregir su actitud. Diana desató su furia al escuchar esto, y me exigió que me fuera de la casa. Le recordé que esta era la casa de nuestros padres y que ella no tenía autoridad sobre mí. Al día siguiente, mientras empacaba para regresar, noté que 2 de mis vestidos favoritos estaban destrozados, evidentemente cortados con tijeras. Bajé las escaleras y mostré a mis padres el acto infantil de Diana. Papá llamó a Diana, visiblemente enojado, pero mamá intentó encubrirla, alegando que Diana estaba ebria y no era consciente de sus acciones. Papá advirtió a mamá que no interfiriera. La reprendió severamente y le advirtió que pusiera su vida en orden, dejando claro que ya no podía mantenerla ni tolerar su narcisismo. A Diana no le sentó nada bien y me culpó por todo esto. Desde entonces, me convertí en el blanco de su ira implacable. No me importaba su odio, pero la situación se volvió insoportable cuando intentó seducir a mi novio. Así que, después de mucha reflexión y discusión con Adrián, finalmente decidí visitar a mis padres con él. No tenía sentido ocultárselo a Diana porque, sin importar cuánto lo intentara, eventualmente lo habría descubierto. Mis amigos me aconsejaron que era mejor poner a prueba a mi pareja ahora que perderlo más adelante. Diana solo tendría éxito en su maliciosa intención si Adrián cedía. Con cierta aprehensión, presenté a Adrián ante mis padres. Te lo aseguro, ella simplemente se le lanzó encima. Él estaba saludando cordialmente a mamá y papá, cuando Diana literalmente se abalanzó sobre él para abrazarlo. No sé qué la hizo pensar que Adrián se fijaría en su apariencia. Había cambiado su look, tiñendo su cabello rubio de negro, arreglándose con un vestido nuevo, uñas y peinado impecables, como si Adrián estuviera allí para una cita con ella. Se esforzaba por dominar la conversación, y era evidente que todos la estaban ignorando en la mesa durante la cena. Se apresuró a sentarse al lado de Adrián cuando le pedí que se moviera porque yo quería sentarme allí. Me lanzó una mirada de disgusto y se movió a regañadientes. No paraba de interrogar a Adrián sobre sus intereses y si él mencionaba que le gustaba algo, ella inmediatamente decía que a ella también le encantaba, incluso si era obvio que no era así. Luego hablaba de lo compatibles que eran ella y Adrián y me guiñaba un ojo como para que no me lo tomara en serio, pero claramente era una táctica para cubrirse las espaldas. Adrián estaba visiblemente incómodo. La ignoraba educadamente y seguía la conversación con papá y mamá. Su jugada fue tan evidente y lamentable. Después de la cena, fui a refrescarme, y Adrián se quedó solo momentáneamente cuando Diana entró, pidiéndole que llamara a su número con la excusa de que no podía encontrar su teléfono. Él lo hizo, todo para que ella obtuviera su número. ¡Qué descaro! Adrián también me contó que, cuando yo estaba ocupada con otras cosas, Diana intentó ganarse su simpatía narrándole su supuesta trágica historia de divorcio y angustia emocional, afirmando que le había llevado años recuperarse. Lo más absurdo fue que mamá se unió a ella, quejándose de Javier. Después de un rato, Adrián me sugirió dar un paseo para mostrarle el vecindario. Antes de que pudiera responder, mi hermana se levantó de un salto y dijo: «¡Claro, vamos!». Adrián le dirigió una mirada de perplejidad y le aclaró que quería pasar un momento a solas conmigo. El rostro de Diana se tiñó de vergüenza y se retiró a su habitación sin decir palabra. Han transcurrido apenas unos días desde esa visita y ya estoy anticipando que Diana empleará tácticas más agresivas para seducir a Adrián. Sin duda, me preocupa esa posibilidad,
pero también confío plenamente en mi pareja y quiero ver cómo maneja sus avances. Actualización 2. Estoy comprometida. Adrián me propuso matrimonio el mes pasado durante un viaje romántico. Sí, se arrodilló con un anillo y no pude contener mi emoción. Tras mi visita a casa de mis padres, Diana intentó poner en marcha sus manipulaciones para conquistar a Adrián. Comenzó a enviarle mensajes de texto preguntándole cómo estaba. Como a Adrián le encantan los gatos, Diana inundaba su bandeja de entrada con adorables vídeos felinos. Aunque nunca antes había mostrado interés por los gatos, de repente adoptó uno y comenzó a grabar vídeos para enviárselos a Adrián. Durante las primeras semanas, Adrián me mostraba los desesperados saludos de Diana y los mensajes cariñosos preguntándole sobre su trabajo. Ella fingía ser afectuosa, pero después de un tiempo, Adrián dejó de mencionarme sus mensajes. Pensé que ella se había rendido y había seguido adelante. Nosotros también, en cierto modo, dejamos de hablar del tema. Obviamente teníamos cosas más importantes en que enfocarnos. Nuestro horario laboral era bastante intenso. En una ocasión, mientras revisaba mis redes sociales, noté que Diana había agregado a Adrián a su cuenta. Estaba dando me gusta y comentando en cada una de sus publicaciones con esos emojis cursis de corazones. Incluso comentaba en sus fotos y vídeos antiguos de los últimos 7 a 10 años. Tuve un mal presentimiento al respecto y, en un impulso, revisé el teléfono de Adrián. Descubrí que Diana seguía enviándole mensajes ocasionalmente, pero sus mensajes estaban sin leer y eran bastante extraños. Realmente se estaba esforzando al máximo por captar la atención de Adrián. En el registro de llamadas había varias llamadas perdidas, incluyendo una recibida alrededor de las 3 de la madrugada. Al ver eso, me invadió la ansiedad. Así que confronté a Adrián sobre por qué no me había contado que Diana seguía mandándole mensajes. Se puso nervioso y me explicó que los estaba ignorando, pensando que era mejor no avivar el fuego discutiendo sobre ella. Lo presioné sobre las llamadas y tras un momento de silencio me hizo sentar y me contó que un día Diana llamó completamente ebria. Se asustó pensando que algo grave había ocurrido, pero resultó que ella solo quería hablar sobre sus supuestos traumas relacionados con Javier y necesitaba desahogarse con alguien. Adrián le dijo que debería hablar con nuestros padres y que no era apropiado llamar a esas horas de la noche. Le reclamé a Adrián que debería haberme informado de inmediato. Esa situación realmente me afectó y le expresé que ocultar esa información no me sentaba nada bien y podría hacer que perdiera la confianza en él. Adrián me aseguró enfáticamente que jamás caería en las trampas de Diana y que no tenía nada de qué preocuparme. He leído innumerables historias similares en las que el esposo termina cayendo en este tipo de engaños a pesar de sus intentos por evitarlo, y no quiero ser ingenua confiando ciegamente en él. Le dije a Adrián que la próxima vez que Diana llamara, debía pasarme el teléfono a mí. Quería atraparla infraganti en su plan malicioso, y un día su llamada llegó. Me despertó en medio de la noche, y contesté yo misma. Se quedó en silencio al escuchar mi voz, y luego alegó que había sido un error antes de colgar abruptamente. Al día siguiente, la llamé insistentemente para advertirle, pero nunca respondió. Le envié mensajes desde el teléfono de Adrián aclarándole que era yo, y que no debía llamar ni enviar mensajes a Adrián innecesariamente, mucho menos a horas intempestivas. Le dejé claro que si había algo urgente, debería contactarme a mí directamente y no a él. Después de eso, Diana dejó de enviarle mensajes. Finalmente, me sentí aliviada pensando que se había alejado de nuestras vidas. Tras la propuesta de matrimonio de Adrián, le envié la foto del anillo a papá, rebosante de felicidad. Mamá debe haberle mostrado la imagen a Diana, ya que ella reinició su juego de acoso. Comenzó a bombardear a Adrián con mensajes de texto y vídeos ridículos. Estaba harta de su comportamiento. Tan pronto como Adrián me lo comentó, la llamé furiosa y le grité que dejara de usar sus tácticas manipuladoras y que se buscara una vida propia. Permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, mientras yo desataba toda mi ira contenida. Pero subestimé su determinación. Apenas colgué, recibí una llamada de mamá, quien estaba fuera de sí, gritándome por haber insultado a mi hermana. Diana le había contado a mamá que yo la estaba acusando falsamente de intentar robarme a mi prometido. Mamá me recriminó. Tu crueldad ha provocado ataques de ansiedad en tu hermana. ¿No puedes ser un poco más considerada con ella? Ha estado luchando contra la depresión durante todos estos años y aún no se ha recuperado de su traumático divorcio.
Me pareció absurdo, porque Diana nunca mostró signos de depresión por su divorcio. Frustrada, corté la llamada y le advertí a papá que si seguían ignorando el comportamiento tóxico de Diana, me vería obligada a cortar lazos con ellos. Ya no podía seguir siendo un peón en su juego manipulador. Estaba completamente agotada de intentar ignorarla. Actualización 3. Jamás imaginé que llegaría a tal extremo. Siempre hizo de mi vida un infierno, pero nunca pensé que intentaría seducir a mi prometido justo antes de mi boda. Quiero decir, todo el acoso, las burlas sobre mi cuerpo y las bromas pesadas eran una cosa, pero fue difícil de asimilar que realmente intentara seducir a mi futuro esposo y arruinar el día más importante de mi vida. Así que estábamos inmersos en los preparativos de nuestra boda, organizando todo poco a poco. No había hablado con mamá desde nuestra última confrontación, pero me llamó para disculparse por haberme gritado. Explicó que se asustó al ver a Diana sufriendo supuestos ataques de pánico y por eso perdió el control. Previamente, una de mis primas me había contado cómo Diana se quejaba amargamente de mi vida feliz. Había estado diciendo a todos que yo la acusaba injustamente de querer robarme a mi prometido y que yo no merecía nada de lo que tenía, ni mi trabajo y, mucho menos, a Adrián. Según ella, como era la más atractiva, debería tener lo mejor de todo, no yo. Le conté esto a mamá y se quedó en silencio por un momento. Finalmente dijo: «Bueno, olvídate de todo eso y concéntrate en tu boda y en la felicidad que te espera». Los preparativos continuaron según lo planeado. Diana se mantuvo sorprendentemente tranquila durante todo este tiempo, al menos no interfirió directamente en nuestras vidas. El día de nuestra boda llegó y estábamos en el lugar de la ceremonia, ocupados con los últimos preparativos para el gran momento. De repente, recibí una llamada del mejor amigo de Adrián pidiéndome que fuera urgentemente a la habitación de Adrián junto con mis padres. Intenté bromear, diciendo que el novio no podía ver a la novia antes de la boda, pero él insistió en que era un asunto serio que necesitábamos abordar antes de la ceremonia. Con el corazón latiendo aceleradamente, corrí a la habitación de Adrián acompañada de mis padres. Lo encontramos tendido en la cama, sin camisa y semiconsciente, mientras sus padrinos de boda nos relataban horrorizados las tácticas perversas de Diana. Al parecer, Adrián estaba preparándose en su habitación cuando Diana apareció con una bebida. Él se negó cortésmente, pero Diana insistió en que al menos probara un sorbo. Adrián, quizás por cortesía, accedió a tomar un pequeño trago, pero inmediatamente se dio cuenta de que la bebida estaba adulterada. Logró excusarse y se dirigió al baño. Allí, llamó a su amigo, le explicó rápidamente la situación y le pidió que viniera de inmediato. Para cuando su amigo llegó a la habitación, Adrián ya había perdido parcialmente el conocimiento y estaba fuera del baño. Afortunadamente, su amigo compartía la habitación con Adrián, así que tuvo acceso a la cámara de seguridad. Actuó rápidamente y la encendió mientras entraba sigilosamente. Escuchó a Adrián gritarle a Diana que lo dejara en paz, mientras ella estaba sentada sobre él, intentando desvestirse y frotándose contra su cuerpo. Este acto repugnante quedó registrado en la cámara. Cuando Diana vio al amigo de Adrián, fingió que estaban haciendo algo consensuado, se cubrió apresuradamente y salió de la habitación. No se percató de que ya había sido grabada. Le sonrió descaradamente al amigo de Adrián y le pidió que no contara a nadie sobre lo sucedido. Cuando llegamos a la habitación, Adrián seguía tendido en la cama, parcialmente inconsciente. La bebida era tan potente que con solo unos sorbos lo había dejado mareado y con un fuerte dolor de cabeza. El vaso con la bebida todavía estaba allí, con algunas partículas sólidas asentadas en el fondo. Fue un momento terriblemente vergonzoso para mis padres, y yo no podía creer que Diana hubiera llegado a hacer algo tan horrible. Mamá la llamó exigiéndole que viniera inmediatamente a la habitación de Adrián. Llegó con el lápiz labial corrido por toda la cara. Con descaro declaró: «Sé que están enojados conmigo, pero fue algo mutuo. Adrián me ama y ha estado insinuándose desde que nos conocimos. Hoy me convenció para tener un encuentro único antes de la boda». Mamá, fuera de sí, le propinó una fuerte bofetada, gritándole que sabíamos la tontería que había intentado hacer y que su acto repugnante había quedado grabado en cámara. Diana se quedó pasmada al enterarse de eso. Mis padres la echaron del lugar antes de que pudiera armar más escándalo. Se dio instrucciones a la seguridad para que no la dejaran entrar bajo ninguna circunstancia,
Era evidente que su intención era que todos se enteraran de que supuestamente había intimado con Adrián, con la esperanza de que yo cancelara la boda. Papá llamó de inmediato a un médico, quien confirmó que a Adrián le habían suministrado una bebida adulterada que le había afectado seriamente. Los padres y hermanos de Adrián estaban tan indignados que querían ir tras Diana. Mis padres tuvieron que disculparse profusamente con ellos para calmar los ánimos. La boda se retrasó hasta que Adrián se recuperó después de varias rondas de vómitos para expulsar la sustancia. Esta noticia no tardó en llegar a oídos de los invitados, quienes no pudieron evitar comentar el escándalo durante los días siguientes. Cuando Adrián finalmente se recuperó lo suficiente, papá me acompañó al altar. Estaba feliz de verlo convertirse en mi esposo, pero al mismo tiempo me sentía tremendamente estresada por todo lo ocurrido. Adrián añadió un punto adicional a sus votos, prometiendo proteger nuestra relación de todas las personas que intentaran separarnos. Después de regresar de nuestra luna de miel, mis padres nos visitaron para disculparse profundamente con Adrián por todos los problemas causados por Diana. Papá nos aseguró que Diana estaría fuera de nuestras vidas de ahora en adelante. De hecho, la había expulsado definitivamente de la casa y le había dicho que era hora de que viviera por su cuenta. Todavía me cuesta superar lo sucedido. Mi boda estuvo a punto de ser cancelada por culpa de Diana. Si el amigo de Adrián no hubiera tenido la previsión de grabar todo, quizás nunca habría creído completamente que Adrián no estaba involucrado en esto de alguna manera. La confianza es algo frágil, y aunque confío en Adrián, sé que necesitaremos tiempo para sanar completamente de esta experiencia traumática.